El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este martes que su país apenas ha comenzado los ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. El Papa León XIV expresó este martes estar en contra de cualquier intento de la administración de Donald Trump para derrocar por la fuerza al líder del régimen chavista, Nicolás Maduro. El sumo pontífice señaló que reprueba cualquier operación violenta de Estados Unidos en Venezuela como una invasión terrestre. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó el martes que no desea una guerra con Europa, pero que si los europeos inician un conflicto, su país está listo para el conflicto. Colombia expulsó el lunes a 9 miembros de la secta judío-ortodoxa Lev Tahor, luego de que las autoridades rescataran a 17 niños que permanecían bajo su custodia en el noroeste del país. Poco después de que The Washington Post reveló que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó matar a todos los tripulantes de una presunta narcolancha el pasado 2 de septiembre. El principal asesor de seguridad del presidente Trump aseguró que los ataques en el Caribe y el Pacífico recién han comenzado. Como he dicho y lo repito, apenas hemos comenzado a atacar narcobarcos y a hundir a los narcoterroristas en el fondo del océano, porque han estado envenenando al pueblo estadounidense. Joe Biden intentó abordarlo con guantes de seda y muchos de ellos cruzan la frontera. Los cárteles se apoderan de las comunidades, 20 millones de personas, cientos de miles de estadounidenses envenenados, y el presidente Trump dijo que no, que nos quitaríamos los guantes, que lucharíamos contra estas organizaciones terroristas designadas. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Deteniendo el tráfico de drogas, atacando los barcos, derrotando a los narcoterroristas. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Hegseth defendió al almirante Bradley, autoridad que ordenó el doble bombardeo contra una lancha en el Pacífico, asegurando que tomó la decisión correcta para eliminar la amenaza. Esta ofensiva estadounidense en el Caribe han puesto a Hegseth y al gobierno del presidente Donald Trump al centro de las críticas. Tanto la Casa Blanca como el Pentágono aseguran que Hegseth no tuvo que ver con esa decisión, que según legisladores podría suponer un crimen de guerra. A la fecha, el ejército estadounidense ha llevado a cabo 20 ataques conocidos contra presuntos barcos cargados de drogas en el Caribe y ha concentrado importantes fuerzas militares en la región, mientras el presidente evalúa los próximos pasos en Venezuela. Pocas horas después de una reunión clave entre Trump y los altos mandos militares y estratégicos de Estados Unidos, el líder del régimen chavista Nicolás Maduro designó un nuevo buró político conformado por 12 dirigentes del chavismo. Maduro, en una presentación ante sus seguidores, denunció que el gobierno norteamericano continúa con una campaña de terrorismo psicológico que inició hace 22 semanas. Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico. Son 22 semanas que nos han puesto a prueba, 22 semanas de los ejercicios populares, militares, policiales, que han puesto a Venezuela en un punto que nunca antes tuvimos de capacidad defensiva integral, preparándonos para defender nuestra tierra, nuestra soberanía, nuestra dignidad. El gobernante venezolano aprovechó la ocasión para designar el buró político con la tarea de asumir, según sus palabras, la dirección al más alto nivel de las fuerzas políticas, sociales y de la revolución bolivariana, y aseguró que le acompañarán en la conducción como comandante. Entre los integrantes de la nueva instancia política está el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, la primera dama y diputada Cilia Flores, así como el titular de la Asamblea Nacional y negociador del gobierno, Jorge Rodríguez. Maduro aseguró que las 22 semanas de la campaña de Estados Unidos contra su régimen han sido aprovechadas para el adiestramiento de las milicias, en las que dijo se puso a Venezuela en un punto de capacidad defensiva que jamás habían tenido. Sea la circunstancia que nos toque vivir,
jamás nos pueden sacar del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo. Como se recuerda, mientras que la Casa Blanca insiste en que el objetivo es frenar el tráfico de drogas, Caracas sostiene que en realidad se trata de un intento de cambio de régimen. En respuesta, el gobierno venezolano ha intensificado su preparación militar, mientras que sigue solicitando un diálogo directo con Estados Unidos. Durante una rueda de prensa, el Papa León XIV expresó este martes estar en contra de cualquier intento de la administración de Donald Trump para derrocar por la fuerza al líder del régimen chavista Nicolás Maduro. El sumo pontífice señaló que reprueba cualquier operación violenta de Estados Unidos en Venezuela, como una invasión terrestre. Es mejor buscar maneras de diálogo, quizá presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar si es lo que se decide hacer a Estados Unidos. Sobre Venezuela, a nivel de la conferencia episcopal, con el anuncio estamos buscando maneras de calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo, porque quien sufre estas situaciones es el pueblo, no las autoridades, afirmó el Papa. León XIV, de nacionalidad estadounidense y peruana, ha respondido así en un vuelo que lo ha llevado a Roma desde el Líbano, a la pregunta de qué opina sobre el ultimátum planteado por la Casa Blanca al presidente venezolano Nicolás Maduro, para que abandonara el poder antes del viernes pasado, y a su amenaza de una operación terrestre en el país caribeño. Las voces que vienen de Estados Unidos cambian, con cierta frecuencia a veces. Hay que ver, por un lado parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes, por otro hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación invadiendo el territorio de Venezuela. Yo no sé más, ha explicado, para luego manifestar su oposición a cualquier solución violenta. Por otro lado, el Papa evitó pronunciarse de fondo sobre los conflictos entre Ucrania y Rusia y la guerra desatada en Gaza. El líder del Vaticano se limitó a hacer un llamado para el cese de la violencia y la obtención de la paz. Nuestro trabajo no es principalmente algo público que declaremos en las calles, sino que se desarrolla un poco entre bastidores. Es algo que hemos hecho y seguimos haciendo para convencer a las partes de que dejen las armas, la violencia, y se sienten juntos en la mesa del diálogo. Buscar respuestas y soluciones que no sean violentas, pero que puedan ser más eficaces. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo este lunes, tras una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que recomendará un veto total de viaje para todos y cada uno de los malditos países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, parásitos y adictos a los subsidios. La secretaria recomendó que la lista de viaje incluya entre 30 y 32 países, frente a los 19 que actualmente están sujetos a restricciones, según una fuente familiarizada con el asunto. No fuimos fundados para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes, drenen nuestros impuestos ganados con esfuerzos o se apropien de los beneficios destinados a los estadounidenses. No los queremos, ni uno solo, dijo Noem en una publicación en su cuenta de X. Como se recuerda, el Departamento de Estado anunció una pausa en emisión de visas para titulares de pasaportes afganos, mientras que los servicios de inmigración de Estados Unidos dijeron que detendrán todas las decisiones de asilo y volverán a examinar todas las tarjetas de residencia otorgadas a personas de 19 países de preocupación. De momento, entre los 19 países están Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Los comentarios de Noem se producen un día después de que defendiera la amenaza de Trump de pausar permanentemente la inmigración desde lo que él llamó países del tercer mundo sin especificar a cuáles se refería. Además, el gobierno de Trump ha intensificado la revisión migratoria. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos reexaminará todas las tarjetas de residencia otorgadas a las personas de 19 países y pausó las decisiones de asilos hasta garantizar que cada extranjero sea evaluado y controlado al máximo. En julio de 2024, Joaquín Guzmán López y el histórico capo Ismael El Mayo Zambada, líderes del poderoso cártel de Sinaloa, fueron arrestados en suelo estadounidense en una operación que marcaría un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado.
El impacto fue inmediato. La violencia estalló en Sinaloa, donde facciones rivales del cártel se enfrentaron por el control del imperio dejado por el Chapo. Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, fue arrestado junto a Ismael El Mayo Zambada tras aterrizar en Texas. Ambos se habían declarado inocentes inicialmente de cargos por narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. La captura de estos líderes provocó un estallido de violencia en Sinaloa, cuando al menos 2 facciones del cártel comenzaron a disputarse el liderazgo, generando enfrentamientos armados en varias regiones del estado. Sin embargo, Joaquín Guzmán López terminó por declararse culpable como parte de un acuerdo judicial. Admitió haber supervisado el contrabando masivo de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos, agravando una crisis de salud pública que ha dejado decenas de miles de muertos por sobredosis cada año. Meses antes, en julio, su hermano Ovidio Guzmán López se convirtió en el primer hijo de El Chapo en llegar a un acuerdo de culpabilidad. También se declaró culpable de delitos similares: narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas. Fue considerado un paso crucial para las autoridades estadounidenses en su ofensiva contra el cártel de Sinaloa. Su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos desde 2019, tras ser hallado culpable de liderar una operación de tráfico masivo de drogas durante más de 25 años. Según el Chicago Tribune, el hijo del Chapo admitió en su declaración de culpabilidad que había raptado a Zambada, entonces uno de los hombres más buscados del mundo, con la esperanza de obtener cierta indulgencia por parte del gobierno estadounidense, añadió el diario. Estados Unidos negó haber participado en el plan para llevar a Zambada a su territorio. A cambio de la cooperación continua de Guzmán López, los fiscales recomendarán una pena inferior a la cadena perpetua obligatoria, de acuerdo con el periódico. Ahora, con los hijos de El Chapo enfrentando penas severas y con El Mayo tras las rejas, el futuro del cártel de Sinaloa es incierto. Lo que es seguro, el golpe a su cúpula podría tener consecuencias impredecibles en el mapa del narcotráfico global. Colombia expulsó a 9 integrantes de la secta judío-ortodoxa Leptajor, luego que las autoridades rescataran a 17 menores que permanecían bajo su custodia en el noroeste del país. 5 de ellos tenían alerta internacional por riesgo de trata. Los adultos fueron entregados a autoridades de Estados Unidos, mientras que los menores, que viajaron en el mismo vuelo hacia Nueva York, escoltados por autoridades colombianas, quedarán bajo protección de servicios infantiles en ese país. La medida se ejecutó tras la emisión de una circular amarilla de Interpol que alertó sobre 5 de los 17 niños, niñas y adolescentes que viajaban con el grupo y que habían sido reportados en riesgo por pérdida de custodia legal, quienes posteriormente fueron rescatados. Desde finales de noviembre, los 17 niños estaban bajo el cuidado del Estado colombiano en un centro de bienestar familiar. La Policía Internacional mantiene abiertas investigaciones contra la secta, que enfrenta denuncias por abuso sexual y malos tratos en distintos países. Según Migración Colombia, el grupo buscaba asentarse en un territorio donde no enfrentara restricciones a sus actividades presuntamente irregulares. En diciembre de 2024, más de 160 menores vinculados al grupo fueron rescatados en Guatemala, un antecedente que refuerza la atención internacional sobre la secta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una advertencia a Honduras. El mandatario amenazó el lunes con consecuencias graves si se consolida un supuesto intento de cambiar los resultados de las elecciones presidenciales, donde hay un empate técnico entre los derechistas Nasri Asfura, a quien apoya, y Salvador Nasrallah.
Trump juega un papel activo en los comicios celebrados el domingo y advierte que recortará la cooperación con el empobrecido país latinoamericano si no gana Asfura, candidato del Partido Nacional. El magnate republicano tilda a Nasrallah, aspirante del Partido Liberal, de casi comunista, por haber ocupado un alto cargo en el gobierno de la presidenta izquierdista Xiomara Castro, con quien luego rompió. Nasrallah atribuyó los dichos a una desinformación malintencionada de sus adversarios. Asfura, en tanto, se dijo listo para colaborar con Estados Unidos, principal socio comercial del país y donde viven 2 millones de hondureños. Tras el conteo digital del 57% de las actas, Asfura mantenía una ventaja de apenas 515 votos. El Consejo Nacional Electoral dijo que inició el escrutinio manual sin detallar cuándo finalizará y pidió paciencia. Un hombre condenado por asesinato fue ejecutado el martes en un estadio de Khost, en el este de Afganistán. Las autoridades locales habían animado a la población a participar en el evento, aunque prohibieron cámaras y teléfonos celulares para impedir la difusión de imágenes. Hemos venido aquí para presenciar la aplicación de la ley islámica a un hombre cruel. Si se aplica correctamente, podría resultar positivo para la sociedad. En el futuro, nadie se atreverá a matar a nadie. Apreciamos las acciones del Emirato Islámico y pedimos que continúen con ellas en el futuro para evitar tal crueldad. La oficina de prensa provincial precisó que el condenado había estado implicado en un incidente ocurrido en enero, en el que murieron 10 personas de la misma familia. Y agregó que otras 2 personas deben ser ajusticiadas como parte del mismo caso, aunque su ejecución ha sido postergada. Hoy ha sido un espectáculo agradable para nosotros desde el punto de vista de la Sharia. Todos los musulmanes han sentido una sensación de seguridad al verlo, para que no se produzcan más injusticias y nadie vuelva a actuar por su cuenta. Si bien las ejecuciones públicas eran habituales bajo el primer periodo de los talibanes entre 1996 y 2001, se han visto drásticamente reducidas desde que regresaron al poder en 2021. Desde entonces, 12 hombres han sido ejecutados a tiros en distintas provincias del país, 4 de ellos en un solo día en abril. El Papa León XIV ofició una multitudinaria misa al cierre de una visita de 3 días a Líbano. El Vaticano estimó que unas 150.000 personas participaron el martes del servicio religioso, llevado a cabo cerca del lugar de la explosión en el puerto de Beirut, que devastó la capital en 2020. El pontífice pidió encontrar nuevos enfoques en Medio Oriente para hacer triunfar la paz. Medio Oriente necesita nuevos enfoques para rechazar la mentalidad de venganza y de violencia, para superar las divisiones políticas, sociales y religiosas y abrir nuevos capítulos en nombre de la reconciliación y la paz. El Papa estadounidense peruano llegó el domingo desde Turquía en su primer viaje al extranjero como líder de la Iglesia Católica, con un mensaje de esperanza para los jóvenes libaneses, cuya fe se ha visto a prueba por los desafíos que enfrenta el país. Asolado por un colapso económico, Líbano aún se está recuperando de la guerra entre el movimiento islamista Hezbollah e Israel del año pasado, que muchos temen que se reanude. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió el lunes en París con sus pares europeos, entre ellos el francés Emmanuel Macron, en busca de modificar el plan de Donald Trump para poner fin al conflicto en Ucrania. La Casa Blanca se dijo muy optimista sobre posibilidades de un acuerdo para Ucrania, un día antes de que el enviado de Trump, Steve Witkoff, se reúna con el presidente ruso Vladimir Putin, en momentos en que Rusia realizó su mayor avance en el frente en Ucrania desde hace un año, según el análisis de la France Press de los datos proporcionados por el Instituto para el Estudio de la Guerra. En un mes, Rusia ha tomado 701 kilómetros cuadrados a los ucranianos, el segundo avance más importante después del de noviembre de 2024, fuera de los primeros meses de la guerra en la primavera de 2022, cuando la línea del frente era muy móvil, según los datos analizados por la France Press. Estados Unidos presentó hace 10 días un plan de 28 puntos para acabar con el conflicto, pero fue redactado sin los aliados europeos de Kiev, aunque luego se modificó en una reunión en Ginebra.
El plan inicial de Estados Unidos preveía que las fuerzas ucranianas se retiraran por completo de la región oriental de Donetsk e implicaba por parte de Washington un reconocimiento de facto de las regiones de Donetsk y Lugansk y de la península de Crimea como rusas. Скажу відверто, питання територіальне найскладніше. Para ser sincero, el tema territorial es el más difícil. El tema del dinero, la restauración, en mi opinión, hablo con sinceridad, y lo hablamos sin duda, sin la presencia de socios europeos, no es fácil de aceptar. Es difícil porque el dinero está en Europa, y creo que esto no es justo. Непросто і складно, тому що гроші знаходяться в Європі. Мені здається, це не дуже справедливо. Igualmente, el plan de Trump, considerado como muy favorable a Moscú, exigía a Ucrania reducir sus fuerzas armadas y reconocer en su constitución que no se uniría a la OTAN. Los europeos esperan que la administración estadounidense no sacrifique a Ucrania. El negociador ucraniano Rustem Umerov se reunió el domingo en Florida con el enviado estadounidense Steve Witkoff y también conversaron el lunes con Zelensky y Macron, según la presidencia francesa. En cuanto al resto, todavía no hay un plan definitivo. En cuanto a los territorios, solo el presidente Zelensky puede concretarlo. En cuanto a los activos congelados, las garantías de seguridad, la adhesión a la Unión Europea y las sanciones europeas, solo se puede concretar con los europeos en la mesa. Así que todavía estamos en una fase preliminar, pero quiero elogiar los esfuerzos de paz de Estados Unidos y la labor de mediación que se realizará de nuevo mañana. Los europeos se opondrán a una paz dictada a Ucrania, aseguró el canciller alemán Friedrich Merz, quien también conversó a distancia con Zelensky y Macron, al igual que sus pares del Reino Unido, Polonia e Italia, y los líderes de la Unión Europea y la OTAN, entre otros. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Europa de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania. En una declaración a la prensa antes de una reunión clave con emisarios estadounidenses en Moscú, el mandatario llamó a los dirigentes europeos a renunciar a la ilusión de que pueden infligir una derrota estratégica a Rusia y volver a la realidad basándose en la situación sobre el terreno. No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, lo he dicho un centenar de veces. Pero si Europa quiere y empieza, estamos listos. No puede haber dudas sobre eso. La única pregunta es ¿qué exactamente? Si Europa de repente inicia una guerra contra nosotros, creo que todo terminará rápidamente. Esto no es Ucrania. Con Ucrania estamos actuando de manera quirúrgica, con cuidado y precisión. Putin dijo que los europeos están molestos por haber sido excluidos de las negociaciones, pero aseguró que ellos mismos se han apartado. Al mismo tiempo los acusó de no tener un programa de paz y de estar del lado de la guerra. El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump. Hernández, de 57 años, fue liberado de una prisión en Virginia Occidental el lunes y es una vez más un hombre libre, anunció el martes su esposa Ana García de Hernández en redes sociales. Añadió que fue trasladado a un lugar seguro. En el sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos figura la liberación de un hombre que coincide con el nombre y la edad del expresidente. La liberación coincide con la presión de Trump a favor del candidato derechista Nasrias Fura, del mismo partido que Hernández, en las reñidas elecciones de Honduras, que se celebraron el domingo y cuyo escrutinio continúa. Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Fue extraditado a Estados Unidos poco después de dejar el cargo, cuando la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, asumió el poder. En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de unas 400 toneladas de cocaína, principalmente de Colombia y Venezuela, a través de Honduras. De acuerdo con la Fiscalía, desde 2004 participó y protegió a una red de narcotraficantes a cambio de sumas millonarias, entre ellos al mexicano Joaquín Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Pero Trump considera que Hernández fue víctima de un montaje de su antecesor Joe Biden y aseguró que fue tratado de forma muy dura e injusta.
La libertad de Hernández ocurre en medio del despliegue estadounidense en el Caribe y el Pacífico para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. No admite recursos, se declara legalmente. La Fiscalía colombiana imputó el lunes a 2 exministros del presidente Gustavo Petro por su presunta participación en uno de los mayores escándalos de corrupción del actual gobierno. Los señalados son Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, acusados de concierto para delinquir, cohecho y celebración irregular de contratos. Según la Fiscalía, ambos habrían liderado un pacto criminal destinado a entregar contratos públicos a congresistas a cambio de apoyo legislativo para las reformas del Ejecutivo. A partir de este momento, ustedes, señores exministros, doctor Ricardo Bonilla, doctor Luis Fernando Velázquez, les digo entonces que adquieren la calidad de imputados. Esto implica también el reconocimiento de unos derechos establecidos en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal. De acuerdo con la Fiscalía, los contratos ilícitos estaban vinculados a 79 proyectos para atender emergencias y ejecutar obras viales por un valor superior a $163 millones. Solo 7 de ellos habrían sido ejecutados. Las acusaciones hacen parte del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, destapado tras denuncias de sobreprecios en la compra de camiones para La Guajira y que ya involucra a altos funcionarios y congresistas. 2 exdirectivos de la entidad han confesado su participación. Bonilla y Velasco, quienes niegan los cargos, podrían enfrentar penas de entre 17 y 45 años de prisión. La audiencia ocurre en plena campaña hacia las presidenciales de 2026, en un momento en que las encuestas mantienen a la izquierda como favorita. Varias decenas de migrantes presuntamente irregulares que estaban varados entre la frontera de Chile y Perú cruzaron hacia territorio peruano tras burlar la seguridad establecida en el sitio, a pesar del estado de emergencia declarado en los distritos de frontera de la región Tacna. Los migrantes, con niños en brazos y numerosos paquetes, entraron rápidamente y se dirigieron al puesto de control fronterizo de Santa Rosa para registrar su llegada, en medio de los esfuerzos de los escasos policías peruanos que intentaban evitar su desplazamiento. Los migrantes reclamaban airadamente que les permitan ingresar para seguir su camino hacia sus países de origen. A pesar del anuncio del gobierno peruano de haber reforzado la vigilancia en su frontera con Chile, con un contingente militar de 50 efectivos, este lunes no había presencia militar en ese punto y los migrantes aprovecharon que los policías habían quedado reducidos al mínimo al mediodía para entrar a Perú. La Organización Mundial de la Salud publicó el lunes sus primeras directrices sobre cómo los fármacos GLP-1 pueden ser utilizados para tratar la obesidad, que afecta a más de 1.000 millones de personas. Conocidos bajo los nombres comerciales Ozempic, Wegovy o Mounjaro, estos medicamentos surgieron hace una década como tratamientos contra la diabetes y más recientemente se utilizan para facilitar la pérdida de peso. Los fármacos imitan la acción de una hormona vinculada tanto con la secreción de insulina como con la sensación de saciedad, mediante mecanismos cerebrales. Estos nuevos medicamentos son una potente herramienta clínica que ofrece esperanza a millones de personas. Pero quiero dejar claro que los medicamentos por sí solos no resolverán la crisis de la obesidad. La obesidad es una enfermedad compleja que requiere una atención integral y permanente. Las nuevas directrices recomiendan que las terapias con GLP-1 se utilicen en adultos, excepto mujeres embarazadas, para el tratamiento a largo plazo de la obesidad. No obstante, la OMS subraya que aunque la eficacia de estos tratamientos frente a la obesidad es evidente, se necesita más información sobre su seguridad y efectividad a lo largo de periodos prolongados. La agencia sugiere combinar estas terapias con una dieta saludable y actividad física.